Quiero hablar, me tocó un tema que para mí es uno de los temas que más ha marcado mi vida, de los que más me generó interés en todo este tiempo de caminar con el Señor, que tiene que ver con la intimidad con Él. Tiene que ver con este tema puntualmente, amén. Creo que el nombre del taller es ¿cómo reflejo a Cristo en la intimidad? Es como tiene un poco de controversia en sí mismo, pero tiene que ver precisamente con eso, con la intimidad con el Señor. Y Dios hablaba a mi corazón muchas veces en momentos íntimos, amén. Pero esas experiencias me las reservo para mí. Dice su palabra en Gálatas capítulo 4, versículo 6, dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Y parándome en esta palabra, Dios me da una identidad, me capacita por medio de su espíritu. Y yo entiendo con esta palabra que no está en mí la capacidad de ser hijo innatamente en Dios, sino que es la capacidad que Él pone en mi vida. Él es quien faculta mi vida, es una cualidad que Él establece en mí, el de ser hijo. ¿Amén? Y ese mismo espíritu que Él pone es el que clama, Abba, Padre. O sea que nosotros ni siquiera tendríamos en nosotros mismos la capacidad de amar a Dios como está escrito acá, porque el término Abba tiene una connotación como un clamor profundo de ese espíritu que es como un amor entrañable para con el Padre. Y sumado a eso, dice la palabra en Romanos 5, dice, versículo 5, dice: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Y sabe que tener una relación con el Espíritu Santo, relacionarnos con Dios de manera íntima, y por estos versículos que hablan de lo que Él hace, no tiene que ver, como decía Emanuel, que no tiene que ver con lo que nosotros podamos hacer, sino que es Él mismo operando en nuestra vida y derramando su amor en nuestros corazones. Amén. O sea que yo en mí mismo, entendiendo en esta palabra, no tengo la capacidad de amar a Dios, si no fuera porque Él así lo deposita en mi corazón. Amén. Teniendo esta importante premisa, voy a seguir avanzando un poquito más, y que dice en Juan capítulo 13, versículo 34, dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado, que también así os améis unos a otros. Y sabe que, como le decía, para un ser humano la parte natural, la naturaleza humana en sí misma no tiene la capacidad de relacionarse con Dios, no tiene la capacidad de amar como Jesús ama. Para el ser humano es imposible amar de la misma manera que Jesús ama, porque Jesús establece estándares altísimos para lo que tiene que ver con su idea del amor, no con la idea que nosotros podamos tener. A tal punto que, como decía Emanuel, que pedía el celular, y quién de nosotros daría algo tan íntimo, y así Dios mismo dio todo por nosotros. Amén. Él amó de esa manera, entregando todo, y Dios pone, como le decía, estándares que humanamente son imposibles de alcanzar, como poner la otra mejilla cuando alguien te hiere, perdonar cuando alguien te hiere. Humanamente es imposible. Está escrito que era ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Oíste que fue dicho, mas yo digo, dice el Señor: si alguno te hiere en una mejilla, pon la otra.
que si alguno te pidiere que lleve su carga 1 kilómetro, porque encima había en ese tiempo del caminar de Cristo sobre la tierra, estaba el Imperio Romano, que los judíos tenían una obligación para con ese imperio de tener un servicio. Le decía, ¿viste que fue dicho también? Si uno te pidiere que lleve su carga 1 kilómetro, llévala 2. Y eran estándares altos para las personas. Naturalmente no lo podemos hacer. ¿Quién de ustedes es capaz de perdonar así innatamente? Yo no lo podía hacer. Yo no lo podía hacer y no está en mí esa capacidad, sino que fui facultado por Dios en la intimidad. Y a esto quiero llegar. En la intimidad, hablando con Dios, queriendo perdonar, Dios me dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. No estaba en mí esa capacidad, pero Él la puso, ¿sí? Y quiero seguir un poquito más. Voy a tratar de ir un poquito más rápido. Quiero ir a lo que tiene que ver con la intimidad directamente, con nuestra relación con Dios. Sabe que todo lo que hablaban los chicos, y creo que vamos a estar en común acuerdo todos, parte desde ese lugar, parte desde nuestra relación con Dios, de cuánto interés tenemos para con Dios realmente, cuánto es. Y yo espero y oro a Dios para que hoy Dios le genere hambre y sed de su presencia, porque es lo mejor que te puede pasar en la vida, tener hambre y sed, porque seremos saciados, dice la palabra. Amén. Y segunda de Corintios, Gera 3:18 dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y Gera decía que nosotros manifestamos lo que vemos. Y esta palabra a mí me decía que nosotros, tomo otra parte que a mí me generó, me tocó, que habla de ser transformados al contemplarlo al Señor. Y sabe que Jesús tenía un hábito que más allá de su misma naturaleza divina, hizo eficiente su ministerio, y era que Él se tomaba tiempo para tener una intimidad con el Padre. Él se levantaba, dice la palabra, muy temprano, cuando aún estaba muy oscuro, y se iba, y sus discípulos lo encontraban en el monte orando. Y Jesús enseñaba sobre la necesidad de orar en todo tiempo y no desmayar. Los hábitos que uno tenga son los que van a definir lo que vamos a manifestar. Lo que yo veo, lo que yo hago, con quién me relaciono, quién es mi prioridad en mi vida, va a determinar quién voy a ser yo. Si mi prioridad en mi vida es Jesús y me tomo el tiempo y le dedico tiempo a mi relación con Él, Él se va a ocupar de moldear mi vida, porque acá dice que nosotros somos transformados al verlo a Él. Al contemplarlo al Señor, al ver su hermosura, su grandeza, no queda otra condición en nuestra vida más que querer ser como Él. Y no es algo que humanamente podamos alcanzar. Jesús dijo, les conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga. Amén. Y no sé ustedes, pero yo en un tiempo desestimaba el obrar del Espíritu Santo en mi vida porque no lo entendía, la importancia que Él tenía en mi vida, y no podía relacionarme con alguien a quien no le daba la suficiente importancia. Pero cuando leí estos pasajes que Él envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones y que juntamente con su Espíritu fue derramado su amor en nuestros corazones, entiendo que Él es quien me capacita a mí para poder amar, para poder tener una identidad de hijo, y por medio de esa identidad yo relacionarme con el Señor. Apropiate de esa identidad, porque es tuya por el Espíritu Santo que Dios hizo morar en tu corazón, es tuya. Ahora, ¿qué voy a hacer yo con eso que Dios ha depositado en mi vida? ¿Qué interés le voy a dar?
pero nuestro mayor ejemplo es Cristo. Y Él tenía este hábito. Él no hacía nada, no empezaba el día sin ir a la presencia de Dios. Y todos los chicos hablaban de manifestar. Y creo que Dios no hace las cosas por casualidad y por algo dejó este momento para lo último. Pero lo primero antes de manifestar es conocer. Porque si yo no lo conozco a Él, si yo no soy transformado, ¿qué voy a manifestar? ¿Qué puedo manifestar? Mi persona, mis ideas, pensamientos humanos. Y Pablo decía, yo no voy a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que yo voy a mostrarle el poder, la presencia de Dios. Y saben que en ese lugar donde contemplamos la gloria de Dios, y miren cómo se relaciona todo, porque después 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y sabe que en el lugar íntimo con Dios, que no tiene que ver con un espacio físico, es importantísimo congregarse, no me malentiendan, es re importante congregarse, pero es importante tener tiempo con Dios, como hacía nuestro Señor. Y en ese lugar íntimo es donde se manifiesta esta palabra en nuestra vida. Porque si Dios derramó su amor en mi corazón y es por su capacidad que yo lo puedo amar, entonces estas cosas que ni ojo vio ni oído yo están reservadas para mí. Y Dios me las va a manifestar. Y las revelaciones más grandes de la persona de Cristo se dan en la intimidad de nuestra vida. Los momentos más lindos que yo tuve con el Señor fueron momentos íntimos. Los momentos que más han manifestado a Cristo en mi vida son momentos íntimos, que no estoy hablando de lugar físico, sino el lugar que Él prepara para que nosotros entremos, su habitación, su lugar, a donde nosotros accedemos, dice la palabra, que nos acerquemos a Él confiadamente al trono de la gracia. ¿Ven? Con esta identidad, con esta apropiación, yo soy hijo, yo estoy apto delante de Él para ir delante de su presencia, no por mis méritos ni por lo que yo haya hecho, sino por quien Él es en mi vida. Y por cuanto soy hijo, Él depositó su espíritu en mi vida. Y por ese espíritu yo puedo ir delante de su presencia. Y todo el resto es consecuencia de eso. Si yo no tengo intimidad con el Padre, no lo conozco a Él, no conozco la profundidad de su corazón, el que está perdiendo soy yo. Él sigue siendo Dios. Yo me estoy perdiendo un montón de cosas para mi vida. Y esas cosas que ni ojo vio ni oído yo son para vos. Son para tu persona. ¿Sí? Algo que Dios me hablaba esta mañana, me decía, las personas que han trascendido, y sépame entender la palabra, no hablo de ser exaltados a sí mismos, sino trascendidos que han marcado personas, que han marcado generaciones, que han sido influencers, han sido personas que han atesorado la presencia de Dios más que a nada en este mundo. David supo decir, y lo nombro porque fue una de las personas que Dios le dio una promesa impresionante, y de ahí el linaje de él nace nuestro Señor. Él supo decir que Él, Señor, una cosa yo te demando, quiero habitar en tu templo todos los días de mi vida. Y cuando Él peca y transgrede, le dice, Señor, quítame todo, parafraseándolo, porque Él podría haberle dicho, Señor, bueno, no toques mi vida y demás, pero Él lo que le pidió, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Sácame todo lo que vos quieras, pero tu presencia de mi vida que no se vaya, Señor. Ese es el clamor de un hijo de Dios. Moisés, 40 días allá en el monte, en la presencia de Dios, en intimidad con su Padre. Y bajaba y su rostro resplandecía y la gente no lo podía ver. Y créeme que se te nota cuando tenés intimidad con Dios. Créeme que se te nota, y se te nota un montón. Elías, un hombre sujeto a pasiones, pero que decía, vive Jehová en cuya presencia yo estoy de continuo. Él estaba delante del trono de Dios todos los días de su vida. Eliseo,
Mira hasta dónde llega Eliseo, más atrevido todavía. Y dice, yo quiero la doble porción del Espíritu Santo. Señor, yo quiero el doble de todo lo que es tu presencia, lo que más anhelo en mi vida. Y lo tuvo. Y así puedo hablar de un montón de personas. Y esas personas han sido personas que han marcado generaciones, han alcanzado en Dios proezas, pero primero que nada han atesorado la presencia de Dios. Se han dejado moldear, han ido al lugar íntimo donde han contemplado la gloria de Dios y han permitido que Dios los transforme. Y Dios, ¿sabes qué hizo? Les reveló cosas que ni oído yo, ni ojo vio. Permitime, ya voy cerrando. Perdón si me extiendo un poquito, pero me parecía... Hay una consecuencia de permanecer en el Señor, es que uno da frutos. Dice el Salmo 1 que somos como árbol plantado junto a corrientes de agua viva, que su hoja no cae y da fruto a su tiempo. Y el árbol en sí mismo no tiene la capacidad, si no está conectado con ese río. Si nosotros descuidamos nuestra vida con Dios, si nosotros no atesoramos esa presencia, el fruto no se va a manifestar en nuestra vida. Y no es que Dios no lo quiera hacer, sino que Dios no hace la diferencia para con nosotros, sino que nosotros somos quien hacemos la diferencia para con Dios. Si atesoramos o no su presencia, si lo buscamos o no. Y como les decía, el árbol en sí mismo no puede dar fruto, sino que da fruto porque está constantemente tomando de ese río. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Conforme a lo que tiene que ver con río, dijo, el que cree en mí, en su interior correrían ríos de agua viva. Y dice, y esto dice del Espíritu que había de venir porque Jesús todavía no había sido manifestado. O sea que ese Espíritu, ese río está en ti. Así que quiero cerrar con esto. El último pasaje está en Job, capítulo 14, versículo 7. No sé si me extendí. Voy bien. Antes que eso quería hablarles de lo que tiene que ver con el diseño de Dios para sus hijos. Dice Romanos 8, 28 y 29, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a sus propósitos son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y esto es el diseño de Dios. Dios no quiere potenciarte, no quiere sacar la mejor versión de tu persona, no quiere hacer de vos algo parchado o ir sanando, sino que Él quiere manifestar la imagen de su Hijo en tu vida. ¿Para qué? Para que reflejemos quién es Cristo, para que lo reflejemos en todos los ámbitos de nuestra vida. Ese es el deseo de Dios. Amén. Y por último, no sé si te habrá pasado, pero muchas veces me sentí por ahí desconectado de ese río por este descuido propio que uno a veces tiene. Y sépame entender, no estoy hablando de que por nuestras obras podamos alcanzar en Dios, sino que por nuestra relación con Dios, nuestra constante comunión con el Espíritu, Él produce el crecimiento en nuestra vida. ¿Ven? Y por último dice en Job, dice, porque si el árbol fuese cortado y aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Y sabe que Dios tiene esa capacidad de hacer de donde no hay nada o no quedó, hacer algo totalmente nuevo y devolverle la vida a aquello que uno creyó que estaba muerto, a lo que uno desestimó y creyó que ya no había esperanza. Dice que al árbol cortado, su raíz seca, ya
queda una esperanza para él, porque al percibir el agua, al percibir esta agua que está dentro nuestro, que es el Espíritu, reverdecerá, dice. Porque donde está el Espíritu de Dios, allá hay vida. Él es la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Y si en algún momento te sentiste como ese árbol que fue cortado y dijiste, no estoy en condiciones de reflejar a Dios, permitime decirte que el Espíritu Santo puede recrear toda tu persona y hacer que Cristo resplandezca en tu vida. Pero bueno, hay algunas acciones que sería bueno. Yo soy técnico en producciones agropecuarias y me involucro mucho con los arbolitos. Aparte soy bombero y demás. Y saber que los árboles que dan frutos se le hace una poda particular que se llama raleo. Se mantiene a una estatura, capaz que Jera de allá de Gualeguaychú me sepa decir, se mantienen a una altura muy baja los árboles. Y sabes que se le corta casi todas las ramas. Y se le permite mantener algunas ramas que son necesarias para que se alimente. Pero ¿para qué el labrador corta todas esas ramas? Para que no desperdicie su potencial en dar hojas que no son fructíferas, sino para que dé el fruto que tiene que dar, un fruto sano, un fruto lleno, y de fruto al 100%. Amén. Así que Jesús, cuando habló de esto, dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y todo esto lo encierra en una cosa: si nosotros le permitimos a Dios que procese nuestra vida de esa manera, todos esos frutos que podemos dar van a ser manifestados. ¿Y a quién no le gusta tener un cristianazo cerca, no? Que manifieste a Dios. ¿A quién no le gusta? Una persona apacible, mansa, con fe, con paciencia, con templanza. Todos esos frutos son los que Dios quiere producir en nuestra vida. Pero si no dejamos que el labrador corte todas esas ramas que no son fructíferas, que no producen fruto, que lo único que hacen es quitarle al árbol la savia necesaria para producir frutos. Y la verdad es que el árbol va a dar fruto, por misericordia va a dar fruto, pero no va a ser el potencial que puede tener, no lo va a desarrollar al 100%. Y Dios no quiere necesariamente, como te digo, sacar tu mayor capacidad, sino que Él quiere hacer de ti que reflejes a Cristo, hacer que Cristo viva en nosotros. Como dice la palabra rema, que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Así que espero que realmente Dios deposite en nuestros corazones el deseo y el hambre y sed por su presencia. Y no les quito más tiempo. Esto era todo lo que tenía para decir. Amén.